Muy bien, sean bienvenidos todos a esta parashá número 2 que se titula Noaj y significa descanso, aunque muchos lo traducen como Noé, simplemente como traducido, transliterado, como Noé en nuestro español, pero en realidad significa descanso y hoy lo vamos a entender por qué. Bien, entonces antes de iniciar voy a hacer esta oración o esta verajá, como se dice en hebreo, porque el Eterno nos ha dado su Torah. Esta es la bendición de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, ben natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Eloa nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Muy bien, y con esta verajá ya podemos iniciar a leer nuestra Torah, nuestra Biblia, nuestro documento, fuente para que nosotros entendamos las instrucciones del Eterno. Amén. Bien, hoy estamos en esta parashá que se llama Noaj, ¿sí? Muchos o todo mundo lo conoce como Noé, pero en realidad debemos de decirle en hebreo porque tiene un profundo significado, ¿sí? Noaj o Noé es uno de los personajes más emblemáticos en las escrituras hebreas. Lo sabemos todos, ¿verdad? Es el hombre que nació en la 10ª generación desde Adán, o sea que Noah o Noé, la palabra Noah significa descanso, como aparece ahí en la pantalla, ¿sí? De esta raíz proviene el nombre del profeta Nahum también, y el nombre del pueblo Capernaum, como lo conocemos en español, pero es Cafarnaum, así significa ese pueblo que estaba junto o cerquita del mar de Galilea, que conjugado de esta manera se relaciona con la palabra consuelo. Todo tiene que ver con esta parashá, ¿amén? El verbo menajem significa consolar, a pesar de que el descanso es físico, vemos cómo cuando asociamos esta palabra con las escrituras, se aplica también a un descanso más allá de lo físico. En esta parashá lo vamos a entender que todo lo que pasó en el principio también va a pasar en el final, ¿sí? Entre los milagros más notables que hizo Yeshua en Cafarnaúm o Capernaum, como lo conocemos, es que sanó a la suegra de Pedro, curó al siervo del centurión romano, sanó a un paralítico que bajaron por el techo, ¿se acuerdan? Cuando 4 de sus amigos bajaron ese paralítico y lo metieron por el techo porque estaba la gente amontonada y no pueden ni siquiera pasar. Y también liberó a personas poseídas, demoníacas, claro, y sanó a multitudes. Así es que ese Cafarnaúm tiene que ver mucho con esta parashá porque significa descanso, significa que va a haber un reposo para esas personas que sufrían o que tenían problemas, que no podían a veces ni siquiera dormir por esta posesión de demonios, ¿verdad? Pero bueno, esta parashá es muy importante que lo entendamos en el último versículo de la parashá anterior que fue Bereshit, que fue Génesis, donde dice en Génesis 6:8, pero Noaj halló gracia ante los ojos de Hashem. Entonces, ¿por qué halló gracia? De hecho, su nombre tiene mucho que ver con la gracia. Noah en hebreo, aquí lo vemos en la pantalla, en las letras Nun y Het. Son 2 letritas nada más. Con esas 2 letras se compone el nombre, perdón, Noah, ¿sí? Y cuando nosotros lo volteamos, primero ponemos la Het y luego ponemos la Nun Sofit, se pronuncia gen y significa gracia. Entonces, la palabra gracia es gen, que son las mismas 2 letras de la palabra Noah, pero al revés, tan solo una de las perlas de esta hermosa parashá y divinamente inspirada en la lengua hebrea. Gracia siempre ha habido, amados hermanos. Toda la vida ha habido gracia, porque el Eterno ha tenido misericordia, ha tenido bondad con aquellos que le buscan, con aquellos que le obedecen. Entonces, no Yeshua es el que inició la gracia para la humanidad. No, la gracia siempre ha existido. Claro que el Mesías
nos trajo, o más bien se dio a sí mismo por gracia, para que nosotros a través de su sangre fuéramos redimidos y fuéramos salvados en el mundo venidero. Amén. Entonces, todo esto viene en el profeta Isaías, en el 33:22. Dice que yo mismo los salvaré con gracia. ¿Sí? Dice, yo mismo los salvaré, yo voy a ser su rey, yo voy a ser su redentor, yo voy a hacer todo para ustedes. Claro, para los que lo obedecen. Entonces, así es como se da la gracia. Aquellos que obedecen, como lo vamos a ver en Noah y su familia. Noah fue obediente, por eso el Eterno halló gracia en él y fueron los que, más bien, fueron salvados por la obediencia, porque Noah era un hombre justo, perfecto, ¿verdad? Y dice que hasta caminó con Dios. Y ese caminó con Dios lo vimos en la parashá anterior, en la de Bereshit, donde dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significaba caminó? Que fue justo, que fue obediente, que él anduvo en los caminos de sus instrucciones. Entonces, fue por eso que Noah y su familia fueron salvos. Amén. Pero bueno, ahora les voy a dar algunos datos. En Bereshit 6:14 dice, hazte un arca de madera. En cuanto nosotros vemos un arca, luego nos imaginamos, como está en la pantalla, una espantosa X, como ese barco, como un barco nos imaginamos. Pero en realidad no. La palabra para arca es teba en hebreo. ¿Y qué significa caja, cofre? ¿Sí? Entonces, Dios o Elohim no les mandó a construir un barco, sino una caja, un cofre destinado únicamente a flotar. O sea, no era para navegar, no era para zarpar de un lugar a otro, no, solamente era para que cuando viniera el diluvio, y hoy lo vamos a entender en hebreo que significa Mabul, era nada más para que flotara, no era para que lo dirigiera Noah de un lado para otro, ahora vamos para allá, ahora vamos al continente americano, ahora vamos al africano, etc. No, solamente era para que flotara, para que se estabilizara, se mantuviera ahí arriba, ¿sí? Entonces, no estaba diseñada para navegar a ninguna parte. Entonces, si nosotros notamos, ¿sí? Aparecen otros dos pasajes en la Torá. Este es uno, claro. Y hay otro pasaje donde el Eterno le dice a la mamá de Moshe, ¿cómo se llama la mamá de Moshe? A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la mamá de Moshe? Abed, Yocabed, ¿ah? Jocabet o Jocabet. Jocabed o Yocabed, así es. Le dice, hazte una canasta, hazte una teba de juncos y calafatealo con betún y algo así más dice. Entonces, también le instruyó a Jocabed para que le hiciera la arquilla de juncos, como lo conocemos nosotros, para que Moshe tuviera un refugio, tuviera así como Noah y su familia, que le sirvió de refugio esta caja, este cofre, pues como tipo caja de zapatos. Entonces, le sirvió de refugio tanto a la familia de Noah como a Moshe. Entonces, en Éxodo 2:3 o en Shemot 2:3 aparece ahí también la palabra teba, que significa caja, significa cofre. Amén. Pero hay un simbolismo aquí. En ambos relatos, tanto en Noah como en Moshe, la teba es un medio de salvación en medio del caos y de las aguas. Para Noah le salvó del diluvio, para Moshe le salvó del Nilo y también del faraón que lo quería matar, que quería matar a todos los que nacieran bebecitos varones, ¿verdad? En ambos casos la teba representa protección divina, palabra de vida y es un espacio protegido que es sagrado. La teba es un medio de salvación enviado por Elohim para preservar la vida en medio del juicio o del peligro. Dice un Midrash en Bereshit Rabá 31:10, la teba fue un refugio de santidad en medio del juicio, una lección de fe y obediencia. Aquí está la palabra clave.
los que entraron a esa arca, a esa teba, fueron obedientes. Amén. Pero hay más secretos en el hebreo. Si se acuerdan que el largo que le dijo a Noah, le dice, hazte una arca, hazte una teba de 300 codos de largo. Entonces, aquí vemos una caja y 300 corresponden a la letra Shin, ¿sí? Que significa guardar, o sea, que era protegido. Significa los 300 codos representan la letra Shin, que significa guarda. Lo ancho le dice que sea de 50 codos y representa la letra Nun, que significa descendencia, ¿sale? Y la altura de 30 codos, que representa la letra Lamed, como lo ven en la parte derecha, donde está la palomita, ¿sí? Y significa pastor. Entonces, si juntamos las tres medidas estas, quiere decir que el pastor guarda la descendencia. Entonces, todo está codificado a las medidas, porque una caja, porque un cofre tenía que ser para que el pastor guardara esa descendencia. Además, se salvaron 8, ¿sí? Noah, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas, dan 8 personas, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre el número 8 quiere decir nuevo comienzo. Entonces, en esa caja, en esa teba, iban a ser esas 8 una nueva descendencia de humanidad, porque todos estaban corrompidos y el Eterno tuvo que hacer ese Mabul, ese diluvio, con el fin de desaparecer de la faz de la tierra a todos esos que estaban corrompidos, ¿verdad? Bien, también hay un dato muy importante, familia. En el 6:16 dice, una ventana harás al arca y lo acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que en todos los relatos que hemos visto del arca de Noé, tiene muchas ventanas? No, el Eterno le dice a Noé, solo una ventana quiero que hagas. Y la vas a hacer bien chiquita, dice a un codo. O sea, 45, 50 centímetros aproximadamente. El barco medía casi un cuadra y media, 150 metros medía. O sea, para ser más exactos, aquí lo tengo en las medidas, 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 15 metros de alto, ¿sí? Entonces, le dice el Eterno, hazte una sola ventana de un codo. No creo que Noah hizo muchas ventanas para que entrara ventilación. No, el Eterno le dice nada más haz una sola ventana y bien chiquita, diciendo de 150 metros. Los arquitectos dijeran, tienes que hacer un ventanononón con el fin de que haya ventilación y luz. No, hay un secreto también ahí, ¿sí? ¿Por qué una ventana? La palabra en hebreo es zoar. Y zoar sí se puede interpretar como ventana, pero zoar viene de la palabra luz. O sea, según los sabios, dice que debía de ser una piedra que radiaba luz. Entonces, podemos decir que esa ventana no en realidad era una ventana, bien pudo haber sido un claro para que el Eterno radiara su luz e iluminara a los que estaban dentro del arca, ¿sí? El Eterno les daría luz durante un año que estuvo navegando, bueno, no navegando, estuvo flotando esa teba, esa caja, ¿sí? Durante un año, pues ustedes sabían que si estaba todo tapado para que no entrara agua del diluvio que estaba sucediendo, entonces no iban a tener luz, porque no iban a tener más que una sola ventana. Esa ventana, de ahí es donde el Eterno les mandaba luz para todos los que vivían adentro, tanto los animales como los humanos, su familia de Noah. Bien, pero aquí siempre me ha surgido esta duda. ¿Por qué en una caja o un cofre?
¿por qué no el Eterno, si era tan justo, si tan perfecto, tan recto este Noaj, y hasta caminaba con él, ¿por qué creen que no le haya construido un castillo en la montaña más alta? No sé cuál sea la montaña más alta, pero vamos a suponer el Everest. Si es la montaña más alta, ¿por qué arriba no le construyó un castillo con aire acondicionado, con plantas, vegetales, etcétera, etcétera, durante un año para que lo protegiera? ¿Sí? ¿Por qué no le construyó ese palacio? O sea, ¿no se han preguntado eso? ¿Por qué le dijo, no, construye una carta y ahí te voy a resguardar? Por si era tan justo y recto. Pero vamos a entenderlo por qué. Es que Teba no solo significa caja, cofre, no solo significa eso, también significa palabra, ¿sí? Entonces, esto lo dice el rabino Shem Tov, el que escribió el Mateo en hebreo, ¿sí? Esto se debe a que en hebreo antiguo Teba puede referirse tanto a una forma física como un arca, pero también como a una palabra hablada o escrita, una caja que contiene significado. Por eso él interpretó este versículo así. Entra al arca, le dice, entra a las palabras de la Torá y de la oración. Es decir, refúgiate dentro de las palabras santas, tal como Noah se refugió en el arca durante el diluvio. Entonces, qué hermoso entender que Teba significa palabra. Y en Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Logos, en el principio era la palabra, y el Logos era con Dios, y el Logos, o sea, la palabra era Dios. ¿Quién es él? Yeshua. Entonces, ¿en dónde nos vamos a refugiar cuando venga el diluvio de violencia, cuando venga la abominación desoladora, cuando vayamos a ser perseguidos? Nos dice en Mateo 24, 30 y 31, inmediatamente de la tribulación, Él vendrá sobre las nubes con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos. Yeshua va a ser nuestra arca, Yeshua va a ser nuestra Teba, Yeshua va a ser nuestro refugio. Cuando venga toda esa violencia, cuando vayamos a ser perseguidos, dice que por los justos, dice que el tiempo se va a reducir, los años ya no van a durar 365 días, va a ser reducido por nosotros, para que nosotros no tengamos esas consecuencias de la humanidad, de su corrupción, de su violencia, de su pecado, ¿verdad? Entonces, Yeshua es la palabra que nos va a salvar. Por eso era importante de que no se refugiara en una palabra, en una arca, que significa eso, nuestro refugio, nuestra palabra. No era una casa, porque al final de cuentas, si él estuviera en una casa, no iba a ser purificado, porque ahorita vamos a entender por qué fue con agua. ¿Sí? Es importante también hacerse esas preguntas y decir, ¿por qué fue en caja o en un cofre? ¿Y por qué ahora fue hecho el juicio con agua? El diluvio nos da esta enseñanza profética, no solo porque Adonai iba a eliminar lo que se había corrompido, sino la forma en que lo hizo con agua. ¿Por qué con agua? ¿Por qué no usó una forma Dios más rápida? Bastaba nada más con decir su palabra y les quitaba el aire a los que respiraban. ¿Por qué no lo hizo así el Eterno? ¿Sí? ¿O por qué no les dio una plaga, una enfermedad y haya muerto toda la humanidad? Es que Dios tenía sus propósitos, por eso decidió aniquilarlos con agua. Al final comprenderemos de que esto se relaciona con el principio. Bien, en hebreo, diluvio significa, más bien, en hebreo la palabra es Mabul, y quisiera que se lo aprendieran, porque Mabul tiene más significado que diluvio. Porque si ustedes van al Google o al Google, para los que saben inglés, ¿qué dice que es un diluvio? No, pues dice que son muchas aguas y que llovió por 40 días y 40 noches. No, vamos a entenderlo que Mabul, ahí lo vemos en pantalla, viene de dos palabras. Maín,
que significa agua, muchos ya sabemos que Maín significa agua, y Bul, algo que impacta. Entonces, ¿qué iba a hacer el Eterno con ese Mabul, con ese diluvio? Aguas que impactan dejando huella o marca, porque Bul significa algo que impacta y que deja huella, ¿sí? Entonces, la letra Mem es la principal, está asociada con el agua. Agua se dice Maim, las otras letras determinan cómo llegarán esas aguas, que es Mabul, algo que impacta, algo que golpea. Bien, entonces no solo fue esa lluvia constante que provocó inundaciones, ¿sí? Sino que se rompieron, dice en el verso 7:11, las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. O sea que salía agua de abajo y venían las cataratas. No era una lluvia, era más o menos como se ve ahí en la pantalla, que llovía a cántaros, como decimos aquí en Jalisco, ¿verdad? Entonces, las aguas venían de abajo y venían de arriba, de ambos lados. Por eso el Eterno no lo mandó a hacer un barco, una barca a este Noah, un contenedor, una caja que fuera muy estable para que no se hundiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué con agua? Porque el agua fue el medio del juicio, porque el pecado contaminó la tierra y vio Elohim que la maldad del hombre era mucho en la tierra. El texto dice que la tierra se corrompió delante de Dios. La corrupción no era solo moral, sino también física y espiritual. La creación misma se había llenado de violencia. Sí, y ahí aparece la palabra jamás, que es por eso se pusieron el grupo ese que ataca a Israel, jamás, porque son violentos. El agua es un símbolo de purificación en la Torá, fue usada para limpiar la tierra de esa corrupción, así como una migvé, que es el baño ritual, purifica. El diluvio fue una migvé cósmica para el mundo. El agua representa tanto juicio como misericordia. El pensamiento hebreo, el agua tiene un doble significado. Juicio cuando cubre y destruye, como el Mabul, como el diluvio. Y misericordia y vida cuando purifica y da vida, como la lluvia o el migvé. Dios no destruyó con fuego como en Sodoma, sino con agua, porque deseaba limpiar y volver a comenzar, no aniquilar completamente. Eso era el objetivo del Eterno, hacerle una purificación a su tierra, porque estaba tan contaminada de corrupción, de violencia, de enojo, de ira, de robos, de hecho hasta los animales estaban contaminados, porque dice unos sabios que los humanos motivaban a los animales a también hacer esas mezclas, atrocidades, ¿sí? Que un caballo se metía con una vaca, que un perro con una oveja, etcétera, etcétera. Entonces, había todo eso porque los humanos precisamente eran los que estaban haciendo esa corrupción y llegó hasta los animales. El juicio trajo aguas, pero la obediencia construyó refugio. El pacto se renueva en medio del descanso, así lo dice un sabio. Amén. Pero bueno, hay una relación muy, muy grande, la relación entre Mabul y Tevilá, que es el baño ritual de purificación. Lo que es la Tevilá viene de la raíz tabal, que significa envolver debajo, inclinación, cama y bastón. Al hacer Tevilá es necesario que te sumerjas completo, que quede arrasado, inundado por completo. El diluvio Mabul hace borrón y cuenta nueva. Cuando hacemos Tevilá o bautismo, como lo tradujo el griego, debemos pensar en el Mabul, sumergirnos completamente para reiniciar nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Es lo que significa la Tevilá o el bautismo, que debe uno sumergirse, dejar la vida vieja y reiniciar con la vida nueva. Ahí está en hebreo la Tevilá raíz, tabal, que significa sumergir, mojar completamente. Por tanto, Tevilá, inmersión completa en agua para purificación ritual. Pero el fundamento bíblico está en Baikra o Levítico 15:13, donde dice: y lavará su cuerpo con agua y será limpio. Cada vez que alguien quedaba ritualmente impuro, en estado tamé, por ejemplo, por contacto con cadáveres, enfermedades, flujo de sangre o ciertas funciones sacerdotales,
debía sumergirse en agua pura para restaurar su pureza. Ahora, ¿sí? Y era importante también el lugar, aguas vivas. La tevilá debía hacerse en aguas vivas, como dice en hebreo, Ma'in Jaim, es decir, un manantial natural, río o lago con flujo continuo, o un mikvé, un depósito de agua que cumple requisitos halágicos, mínimo son 760 litros aproximadamente. Entonces, ya para ir concluyendo, familia, ¿sí? Lo que fue el Mabul fue exactamente una tevilá, una purificación que se le hizo al mundo entero, hasta el planeta Tierra, para que hiciera muerte a su vida pasada y vida a la nueva que iba a llegar a través del Mabul. Para terminar, estos tres datos se los quiero poner en esta pantalla, que 600 años la vida de Noé, dice en el verso 7:11, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes. ¿Por qué 600? Fíjense, Yeshua nos dice en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto está aludiendo, ¿sí?, que así como pasó con la vida de Noé, 600 años, que la humanidad va a ser 6,000 años. Cuando termine el año 6,000, o cuando lleguemos al año 6,000 y empecemos el 7,000, porque va a empezar 6,001, es que ya vamos a estar viviendo en el milenio 7, ¿sí? Eso significa que la humanidad se concibe en 6 milenios, cada uno como un día del plan divino, paralelo a los 6 días de la creación, seguidos por un séptimo milenio que corresponde al Shabbat mesiánico. Quiere decir que, como en los días de Noé, como dijo Yeshua, cuando tenga 6,000 años la humanidad, es cuando Yeshua se va a presentar como una teba, como una arca, ¿sí? Otro dato, reposó el arca, dice en Bereshit 8:4, en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Así como el arca reposó un día 17 en el mes séptimo, Yeshua resucita un día 17 en el mes séptimo del año civil, precisamente cuando resucita Yeshua. Es algo impresionante, ¿verdad? Porque el judaísmo lo cuenta el año civil en el mes séptimo, empieza en el mes séptimo empieza su calendario, Rosh Hashanah, pero para nosotros es el mes séptimo, y para ellos el mes séptimo es el primero de nosotros, cuando resucitó Yeshua. Entonces, hay ese paralelo. Era importante que la Torá mencionara cuándo reposó, cuándo Yeshua va a venirnos a dar reposo, cuando Él venga en las nubes, en el primer día del mes séptimo. Amén. Y por último, no es arcoíris, es importante que sepan eso, familia. La palabra en hebreo para arco es keshet, ¿sí? Si vamos a ver Bereshit 9:13, mi arco keshet he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Por qué le dicen arcoíris? Porque en la mitología griega, Iris es la diosa de el arco iris y la mensajera de los dioses, por lo que el arco iris se asocia con el paso por los cielos. Según esta mitología griega, ella era un puente entre el cielo y la tierra, llevando mensajes de los dioses a sus mortales. Su función principal era transmitir los mensajes de los dioses, especialmente para Hera y Zeus, a otros dioses y a otros mortales. Entonces, a partir también de este momento, familia, ya no le digan arcoíris, porque se están refiriendo a esa diosa. Solamente díganle arco, o más bien en hebreo, que es keshet, ¿sale? Esa palabra keshet es el mejor sentido para el arco, el pacto, la señal del pacto que le dio el Eterno a la humanidad, que ya nunca más los iba a destruir por medio de un mabul, por medio de aguas, iba a destruirlo, ahora va a ser con fuego. Más feo, ¿verdad? Pero el Eterno ya no va a hacer la purificación con agua, ahora lo va a hacer con la purificación con fuego. Así es que, familia, aquí termina la introducción solamente.
Espero que le hayamos entendido de que el Eterno era su propósito hacer una tevilá en agua, hacerles esto en agua para purificación, para empezar una nueva vida, y lo hizo a través de un arca, la salvación de esas 8 personas para que pudieran tener esa redención y reiniciar una nueva vida en todo.